decía el Salmo, recién nosotros leímos y respondíamos, la viña del Señor es su pueblo. Nosotros así, siguiendo esta imagen que viene del Antiguo Testamento y que retoma también el Nuevo, decimos, así popularmente, hay de todo en la viña del Señor. No sé si escucharon eso, pero viene de aquí, ¿no? de la Biblia. La imagen es que Israel es como una viña. E Israel es el pueblo de Dios. Todo esto está en el corazón mismo del Antiguo Testamento, como una imagen muy fuerte, y que es retomada en el Nuevo Testamento a través de algunas parábolas. Leímos hace 2 domingos una sobre la viña, y ahora leemos esta otra de los viñadores homicidas, donde también Jesús retoma esa imagen y vuelve a decir esto de el pueblo de Dios como la viña del Señor. Pero con una diferencia que vamos a subrayar ahora, justamente porque tiene el contenido de la palabra de hoy. Dice Jesús que esta viña será entregada a un nuevo pueblo que le hará producir sus frutos y se los entregará en el momento oportuno. Así que estamos ante una nueva realidad que Jesús ya nos está presentando, que es la del nuevo pueblo de Dios. Y ahí vamos a tener que meternos un poquito. Es decir, Israel es el pueblo de Dios. Pero va a haber un nuevo pueblo de Dios. Y entonces vamos a tratar de ver cómo es esto y cuáles son las características que tiene cada uno. En primer lugar, ¿de dónde viene esto de Israel? Es un nombre que aparece en el Génesis, dado por Dios este nombre a alguien que tenía otro nombre. Se llamaba Jacob. Era uno de los patriarcas. Patriarca quiere decir uno de los padres del pueblo de Dios. El primer patriarca, ustedes saben, Abraham, su hijo Isaac el otro, y el tercero sería como el nieto de Abraham, Jacob. De este Jacob van a salir 12 hijos que van a formar el pueblo de Dios, las 12 tribus. Son hijos de Jacob. A este Jacob Dios le va a cambiar el nombre y le va a poner Israel. Eso quiere decir que Jacob e Israel son la misma persona. De allí nace el pueblo de Dios. O sea que originalmente Israel es una persona. Más que un pueblo es una persona. Y en él está representado todo lo que es ese pueblo de Dios, que es pueblo elegido, y que va a tener algunas características que ya vislumbramos en el mismo Jacob. ¿Qué significa la palabra Israel? Fíjense la etimología. Significa el que pelea con Dios. Si ustedes lo quieren hacer más suavizado, el que no es dócil a la palabra de Dios, que como nosotros diríamos como chúcaro, que no se deja seducir ni no se deja dominar por el Señor. Siempre es rebelde, siempre es de un corazón duro,
Siempre va a ser un pueblo que le va a costar hacer la voluntad de Dios. Entonces como que siempre está en lucha con Dios. Y de ahí entonces su nombre, Israel, el que lucha con Dios. Nos vamos a encontrar a través de todo el Antiguo Testamento, vamos a ir leyendo los libros y vamos a ver esas características. Un pueblo que se presenta como que no es dócil a Dios, sin embargo Dios le ha elegido, ha hecho con él una alianza, está siempre con su pueblo, sin embargo su pueblo no le responde, no es fiel a este Dios que le acompaña todo el tiempo. Entonces ahí empiezan a aparecer estas características en esa parábola que Jesús les deja a las autoridades religiosas más importantes, los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos. ¿Qué les dice a ellos? Que hay una viña, el dueño se va al extranjero, se la deja a unos viñadores y los viñadores no quieren entregar los frutos de la vendimia a los que manda a buscar estos frutos, que son los profetas, que son aquellos que vienen en nombre de Dios, a quienes no solo no les dan los frutos, sino que los matan, los maltratan, los apedrean. En toda la historia de Israel ha pasado eso. Incluso el mismo Dios, enviando a su propio Hijo, Jesús, también va a recibir el mismo trato. Van a matar al Hijo mismo de Dios. Ni siquiera allí le van a respetar. Por eso la viña será entregada a otros viñadores. Le será quitada a ese pueblo y será entregada a otro pueblo, que dice, le entregará los frutos a su debido tiempo. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con el nuevo pueblo de Dios. Dios le ha quitado la viña a estos que eligió en un primer momento para dársela a un nuevo pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo de Dios va a tener la característica de ser todo lo contrario de Israel, en el sentido que estamos hablando. Es decir, va a ser un pueblo fiel, va a ser un pueblo que no va a ser rebelde, va a ser un pueblo que va a ser dócil a la palabra de Dios, va a ser un pueblo que le responda a lo que Dios le va pidiendo. Este nuevo pueblo de Dios, nosotros le hemos dado el nombre con el tiempo de la Iglesia. Y ahí es donde viene el cuestionamiento para cada uno de nosotros, desde la palabra y desde nuestra propia vida, a esto que Dios presenta como su plan. El Señor nos ha elegido, somos parte de su pueblo, somos ese pueblo de Dios que ha sido elegido. Pero la pregunta va a ser esta: nosotros somos pueblo de Dios, pero ¿somos la Iglesia o somos Israel? En este sentido. Es decir, ¿somos dóciles al Señor? ¿Somos rebeldes al Señor? A sus planes, a su estilo, a su forma, a sus pedidos. ¿Cómo nos presentamos ante el Señor y ante aquellos que vienen a pedirnos los frutos de parte de Dios, de todo ese trabajo que se nos ha encomendado? Somos su viña, como afirmación, somos parte de su pueblo, pero podemos ser Israel o podemos ser la Iglesia. O sea, la verdadera Iglesia de Dios son los santos, indudablemente. Aquellos que han hecho de su vida ese doblegarse, ese entregarse a la voluntad de Dios y hacer que ella sea la que comande la vida. De esa manera es lo que nosotros decimos
en el Padre Nuestro se hace realidad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y por eso miramos allí como ejemplo a María, hágase en mí según tu palabra. Miramos como ejemplo a los santos, a todos ellos, porque han hecho de su vida justamente esto que Dios quiere. Simplemente decirle sí a Dios en ese camino que es largo y que es toda nuestra vida, en medio de las situaciones que nos toca vivir. Situaciones que a veces son muy complejas, a veces son inentendibles, a veces son fáciles, pero en general no siempre se presenta así. Entonces, ¿cómo respondemos al Señor? ¿Cómo respondemos a los hermanos? ¿Cómo respondemos como viñadores al trabajo de esta viña? Un poco esto es lo que nos pide la palabra hoy, que nos metamos. Nosotros somos la viña del Señor. El Señor viene a buscar de nosotros frutos. Y ahí está entonces, ¿desde dónde se lo vamos a entregar esos frutos o no le vamos a entregar nada? O le vamos a mostrar la mano vacía. O peor aún, a aquellos que vienen en nombre del Señor, les tiramos piedras y hasta buscamos matarlos, justamente porque nos contradice en esto de hacer lo que cada uno quiere. Quería pedir en esta Eucaristía que cada uno de nosotros mire este ser iglesia, este ser miembro del pueblo elegido, este ser miembro del pueblo de Dios, tiene también un compromiso muy serio con nuestra vida, con los hermanos, con nuestra tierra, con todo lo que es el reino de Dios. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios,